Bienvenidos a Cristo Vienes TV y Podcast. Hoy nos encontramos reunidos hablando de una manera más amistosa sobre el tema ¿quiénes son los hijos de Dios? Hijos de Dios. Sobre los hijos de Dios. Entonces, hijos de los hombres. Para hacer la introducción, vamos a leer el capítulo 6 de Génesis, del 1 en adelante. La palabra será leída en el nombre de Jesús. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, será solamente de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dio en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esa es la introducción que tenemos para el programa de hoy. No sé cuál quisiera abundar en el tema para que pueda ceder. Amén. Voy a comenzar yo. El tema de los hijos de Dios es un tema que ha traído y divide opiniones. Una pregunta, varón, disculpe. ¿Cuál es su postura ante que todo? Bueno, mi postura se va a ver en el desarrollo del conversatorio. Yo en realidad creo que los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres son no más que descendientes de los hijos de Seth. Ok. Como iba diciendo, el tema de los hijos de Dios es un tema que divide opiniones, es un tema de debate, es un tema, verdad, que mucha gente se pregunta de dónde salen los hijos de Dios y por qué se llegaron a las hijas de los hombres. También nos llega a la mente otra pregunta: ¿quiénes eran los hijos de los hombres? Inmediatamente de que empezamos los hijos de los hombres, ¿verdad? Así de una manera sencilla y rápida, pensamos en todos los hombres, los hijos de todos los hombres humanos. Y cuando pensamos en los hijos de Dios, de una vez nos figuramos en la cabeza que son los ángeles. Cosa que es un poco contradictoria con la narrativa bíblica, porque vemos más adelante Mateo, donde Jesús dice que los ángeles no se casan, no tienen descendencia. Y eso es un hecho que por tal motivo es que arroja tanto tema de debates. Algunos expertos dicen que tal vez el uso del lenguaje puede predominar en eso. Otros hablan de que otra descendencia de otro tipo de hombre, y así sucesivamente. Pero esa es mi opinión. Okay. Hasta el momento no, es mi opinión. Vamos a ver entonces qué dicen los otros jóvenes. Exactamente. Me gustaría saber la postura suya, Eloy. Ok. Saludos para todos. Espero que todos estemos bien. Quien escucha esto también pueda ser edificado y pueda participar en los comentarios referente a lo que es este debate de opinión. Esta manera de compartir opiniones, de poder hablar. Es interesante que uno dedique tiempo a hablar de las escrituras, que uno dedique tiempo a dialogar de las escrituras, porque de una manera u otra somos beneficiados. Y a la vez también haciéndole la recomendación de que se suscriban y le den like y compartan el contenido para que lleguen a más personas, por favor.
Amén. Sí, sí. Yo en particular tengo una postura diferente a la que acaban de demostrar. Yo creo que eran los hijos de Dios. Cuando hace referencia en Génesis que los hijos de Dios eran los ángeles, mi postura se basa a interpretación de las escrituras de manera correcta o de manera antigua, se pudiera decir. Vemos que en ese capítulo dice que los hijos de Dios, parafraseando, se llegaron a las hijas de los hombres, donde hacen referencia a una cosa y otra. Hacen referencia a los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Usan dos términos separados. Ahora, vemos que ese mismo término que están usando ahí, lo usan en el libro de Job. Y es lo que arroja un poquito de luz a poder identificar a quién se refieren. En el libro de Job daré ciertas citas que la pudieran ir buscando ya las personas que están escuchando este debate. Por lo menos habla en Job 38, versículo 7, a donde hace referencia a los hijos de Dios. Job capítulo 1, donde hace referencia a los hijos de Dios. Y Job capítulo 2, donde hace referencia a los hijos de Dios. Ahí yo creo que es una historia que todos conocemos. Yo brevemente la introduzco. Hace referencia a que Satanás se acercó a los hijos de Dios. Entre todo estaba Satanás referente a los hijos de Dios. Habla que los hijos de Dios adoran su gloria. Y por lo menos vemos eso. Por lo menos podemos catar esa idea. Hay una palabra que yo la voy a necesitar que lo introduzcan en lo que tema del video. El editor que me ayude con eso. Unas imágenes donde hace referencia de un texto y otro. Y vemos una similitud. Hay una palabra en hebreo que se utiliza para hacerte referencia a los hijos de Dios. Esa misma palabra en hebreo la podemos encontrar que está en Job y la podemos encontrar que está en Génesis. ¿Cuál es la palabra? Elohim, déjeme decírsela literalmente, pero déjeme un segundito. O sea que Elohim significa... Sí, claro, Dios. Elohim no es espíritu, ¿qué significa? No, Sí, Elohim, ¿qué significa espíritu? Elohim. Dios, puede buscarlo. Sí, Toda la porque libertad. En referencia a Dios, Pues, sí, Elohim, verdaderamente la palabra Elohim significa espíritu. Ok. Benea Elohim. Esa es la palabra que vamos a ver. Se va a repetir en los textos que yo acabo de decir. Ahora, hay un tema con la traducción. Y yo creo que es el primer eje. Los antiguos judíos, esos primeros hombres de esa época, ellos hacían una referencia a que lo espiritual se lo atribuían directamente a Dios, a dioses, por eso se usa la palabra. Cuando ellos creían que los hijos de Dios en ese momento eran los ángeles. Disculpa, una pregunta. Ok. La palabra que tú quieres conocer el significado es, me dices, Elohim. Elohim. Sí. Sí, cuando tú deseas prudente, me permite. Te puedo Sí, dar- puede intervenir. Yo sigo en el mismo hilo. Bueno, aquí vemos el significado de Elohim. Es una palabra hebrea que significa dioses o dioses. Pero se usa en el Antiguo Testamento para referirse al Dios único de Israel. Aunque su forma es plural, generalmente se interpreta como un plural de majestad que enfatiza la grandeza, el poder y la plenitud de la divinidad de Dios. Ok, qué bueno. Y esa era la palabra que ellos utilizaban, donde hacían referencias a seres espirituales. Y esa relación entre ambos libros la podemos ver porque ambos libros eran contemporáneos. Se cree que Moisés escribió el libro Los Pentateucos, donde tenemos los principales 5 libros de la Escritura. También se le atribuye a Moisés de manera significativa que él pudo ser un posible autor del libro de Job. Podemos ver que Job, de acuerdo a su contexto histórico, vivió en los tiempos del patriarcado, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, donde se manejaba el tiempo del patriarcado, ya que él no vivió bajo la ley. Lo podemos ver en la práctica clara. Por eso en ese tiempo siempre se hacían referencia a lo divino, se le atribuía que eran dioses o hijos de dioses. Ya si salía un poco de la Biblia, podríamos hablar de mitología, donde hace también referencia a lo que eran los hijos de los dioses. Y en conclusión, pensamiento antiguo siempre se hacía a lo divino
es referencia a eso, a que eran hijos de dioses o eran dioses. Y en este caso no es la excepción. Y lo que se llegaron a las hijas de los hombres, porque Sí, aquí nosotros vemos dos grupos. Aquí vemos los que están allá, o sea, los que están presentándose delante de Jehová, en lo cual vino Satanás, y vemos en lo de Génesis 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces ahí vemos dos grupos de hijos de Dios. No, son el mismo grupo. Entonces, si son el mismo grupo. La diferencia es que hubo un grupo que se rebeló contra Dios. Ajá. Y había otro grupo que no se había rebelado contra Dios. La Biblia muestra en muchísimas ocasiones donde Dios está en su gran trono, reunido de los ángeles adorándole. Exacto. Entonces dice una parte en Primera de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hace referencia. Si acaso fueron los que se rebelaron, fueron los que se le amotinaron a Dios allá, que se dejaron engañar, los llamados tercera parte de los ángeles, los que se rebelaron, ¿verdad? Porque sí hay acontecimientos de que los ángeles se rebelaron, pero esos ángeles fueron arrojados a prisiones de oscuridad. Pero, ¿verdad? Eso es una hipótesis en relación a que los ángeles tienen la facultad de tener hijos. Si lo contrastamos o de tener descendencia, si lo hacemos en relación entre lo que Mateo 22:30 dice, porque la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo, haciéndonos una comparación a los ángeles de que no tienen descendencia, no se casan, ya que el matrimonio o la unión entre un hombre y una mujer para ellos era muy importante porque de eso dependía su descendencia y su nombre sobre la tierra. Ese, ¿verdad? Es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta, donde aún sigue el interrogante, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Si los ángeles en relación, dicho por la palabra de Jesús, no podían tener, o sea, no tienen la facultad de tener hijos, y como dice en Génesis 6:2, que ellos se llegaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, tomaron para sí mujer de cada una de ellas. Entonces ahí hay un pequeño contraste que vamos a ver si más adelante podemos. Sí, entonces, en este caso me gustaría escuchar la posición de Andrés, ya que he escuchado la posición de Mariano y la de Joan. Vamos al maestro Andrés. Vamos a ver. Vale, Andrés, arrecia, Andrés. El hombre compartir sabiduría, Andrés. A compartir sabiduría. No, si usted supiera que no. Vengo un poco. El hombre del programa. Estoy tranquilo. Estoy diciéndole a la gente que se suscriban al canal, que le den a la campanita ahí para cuando subamos video, porque para que puedan estén notificando y lo puedan ver. Así pueden ir escuchando puntos diferentes de lo que es la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo tengo una postura muy diferente a las dos. Porque para mí los hijos de Dios no son ángeles, sino más bien que el concepto de ángel se lo dio el que escribió, basándose a lo que veían las personas de aquella época. Yo creo que es una creación diferente a los seres humanos, con cierto parentesco, pero totalmente divorciada de lo que es un ángel. Yo creo que los hijos de Dios, una creación la cual Dios llevó a cabo con un objetivo en la antigüedad. Estos hijos de Dios se corrompieron, al igual de cómo se ha corrompido la humanidad también. ¿Por qué tengo este punto? Porque sabiendo ya lo que el varón explica de los ángeles, yo tengo un contexto de los ángeles que yo entiendo que los ángeles sí pueden materializarse en algún momento. Sí, dependiendo de lo que de cómo Dios lo vea y quiera hacerlo. Pueden hacerlo. Sí. Ahora bien, ya lo hicieron. Exacto. Ya lo hicieron. Que lo han hecho. Basándonos en el texto de lo que dice el varón, no tiene relevancia en el tema de lo que Jesús dijo de que seremos como ángeles en el cielo, porque se está tratando de una persona cuando fallece. No se está tratando de una persona que va a vivir en la tierra. No, se trata de la resurrección. Es que la resurrección no es vivo. Es ahí donde está el problema. El que resucita de un muerto a vivo. No, señor. Te he equivocado. ¿Y cómo fue la resurrección, entonces? La resurrección, vuelvo y explico, porque es un cuerpo glorificado no para vivir en la tierra. Ok.
pero Entonces- resurrección, ¿qué significa? ¿No es que pase de muerte a vivo? No, como de es? muerto a vivo. Es que ahí hay un problema con la resurrección y ustedes con su pentacostalada. Eso no es así. Yo voy a respetar los puntos, ok, y me voy a mantener, ¿verdad? Voy a mantenerme tranquilo. Pero ¿verdad? estamos hablando de la palabra. No estamos en problema, ¿eh? Pentecostalada. Una pentecostalada de él. Pentecostalada. Sí, que vamos a volver a vivir, que la vida. Eso no, la resurrección no es esa. No, porque entendemos. Pero está bien, el tema no es la resurrección. Más para adelante ese tema lo partimos. Sí, dale. El objetivo ahora es que hay que entender un concepto. Y es el concepto de que la Biblia no nos dice que los hijos de Dios eran ángeles. Exacto. Pero tampoco nos dicen que era hombre. Bueno. Entonces, yo no puedo decir que son hombres, ni descendencia de hombres, ni hijos de hombres, ya que la Biblia lo desvincula totalmente de los hombres. Ahora, está desvinculado al punto de que el texto lo dice claro, dice los hijos de Dios se allegaron a las hijas A las hijas de los hombres. Entonces, está haciendo Una separación una separación amplia. muy amplia. Claro. Entonces, yo no creo que sean ángeles. ¿Por qué no creo que sean ángeles? Por el asunto de que esta creación de Dios vivió una vida, según algunos textos que tengo aquí, vivieron una vida parecida a la nuestra. Antes de la nuestra. Claro. Entonces, tranquilo, aguántate. Está bien, está bien. Ay, ay. Está bien. Como Wow. vivieron una vida, Me gustaría refutar como ustedes terminan. sí, no, está bien, diferente a la de nosotros, en el aspecto de que los hijos de Dios tenían otra manera de manejo, al punto de que Dios le había dado a ellos ciertas atribuciones o cierto cuidado de algo en el que ellos tendrían que venir a rendirle cuenta a Dios cada X tiempo. Ahí está el texto donde un día venían los hijos de Dios Exacto. a algún Entre ellos venía Satanás. que hijo también. Así queda ahí en el texto. Satanás no es hijo de Dios. No lo desvincula. Pero no es hijo de Dios. No lo desvincula. Lamentablemente, Satanás tú- es querubín. yo no sé. En este texto lo están colocando como también como que pertenece a esa familia. Y luego te explico, te voy a explicar ahora. ¿Qué sucede? Que cuando vienen los hijos de Dios a una reunión con el Señor, la pregunta es de dónde vienen. Exacto. ¿De dónde viene? Porque si Dios está en el cielo, no podemos decir que los hijos de Dios estaban en el cielo. Exacto. Porque entonces no vienen. Porque venían, exacto. Lo que me da a entender a mí el texto Que es estaban que en ellos otro venían de la tierra. O de otro lado. No, de la tierra, te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque la Biblia hace una aclaración de que Satanás venía con ellos. Y cuando el Señor le pregunta a Satanás de dónde viene, Satanás no venía con ellos. venía entre ellos. Entre ellos. Si venía entre ellos, venían juntos. Está bien, pues no es lo mismo. No, es que tú vienes. Que tú y yo vayamos caminando en una calle a que tú y yo andemos juntos. No, es lo pero es que mismo. yo no estoy diciendo que andaban juntos. Estoy diciendo que en la trayectoria del camino Entró, viene sí. con ellos. Entró entre ellos, sí. No dice que entró. Dice que viene con ellos. Viene con ellos. Viene entre ellos. Entonces, yo asumo que como no dice que fue que Satanás entró, ni que venía de otro lado y se desvió, sino que venía, yo asumo que ellos venían de la tierra. ¿Por qué venían de la tierra? Qué bueno esa palabra. Porque el Señor le había dado a esta creación un dominio sobre esa tierra. Ese es el tema. Déjame poner mi postura y luego te preguntan. Ese es el tema, ese es el tema. Ese es el tema. Sigue. Lo que te explicaba ahorita detrás de cámara. Y que quiero luego que más adelante dar el significado de la resurrección según el diccionario. Exacto. Bueno, entonces, en el momento que ellos vienen a darle un Informe. exactamente un informe prácticamente reporte. a Dios, un reporte Sí. de cómo van las cosas, Exactamente. es en el momento que Satanás se mete. Y del de él. Exactamente. Si nosotros vemos el momento en el que se está manejando eso, nosotros decimos, bueno, en ese tiempo Yahweh estaba viviendo en la tierra. ¿Ya? Yahweh estaba viviendo en la tierra. Claro que sí. Porque Satanás lo que le dice a Dios es que él había visto a Job. Claro. Sí, incluso se compara a Job con los tiempos de Abraham, Exactamente. contemporáneos. Son contemporáneos. Pero no tiene nada que ver con Abraham. No, son contemporáneos. Simplemente en el ciclo contemporáneo. Puede ser en el Vivieron, cielo, vivieron en los Nada tiempos. que ver con Abraham tenía Job. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Satanás le da la explicación a Dios de lo que está pasando, es donde nosotros ordenamos el pensamiento. Podemos decir, bueno, ya Job estaba en la tierra. Entonces pregunto, si son los descendientes de Seth, ¿cómo fue que subieron al cielo?
Es la primera pregunta. Ajá. La segunda pregunta es esta. La primera es si son los descendientes de Seth, ¿cómo subieron al cielo? Sí. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo fueron creados o cuándo empezaron a reproducirse los hijos de Dios? Es la segunda pregunta. ¿Para quién la pregunta a mí? ¿Y quiere responderla? Ah, no, pues está bien, yo la... En lo que usted Voy hace. respondiendo. En lo que usted Está da bien, la, dale. Ok, en lo que da la respuesta, déjame hacer la pequeña introducción. A Por ver. favor. Según el diccionario bíblico, la resurrección es el acto de volver a la vida de entre los muertos, un evento que puede ser un milagro o parte del plan divino de salvación. Eso, como ahorita se trajo a la mesa sobre el tema de la resurrección. Era de pasar de muerto Buena, vivo. buena intervención, en verdad. Era de muerto vivo, Interesante. resurrección. Andrés, hiciste dos preguntas. ¿Quién eran los hijos de Dios? No. Si eran los descendientes de Seth, ¿cómo subieron al cielo? No eran descendientes de Seth, para mí eran los ángeles. Por ende, tenían la capacidad de moverse en los 3 cielos que la Biblia menciona. Primer punto. El segundo punto de la pregunta, disculpa. La otra pregunta es, ¿Cuándo ¿en qué comenzaron a tiempo reproducirse? comenzaron a multiplicarse los hijos de Dios o cuándo Dios los creó? En los hijos de Dios o la liga entre ángeles y mujeres. seres humanos, Mujeres. sí, humanos, hombres humanos Sí. en general, se comenzó a procrear en el tiempo que la esa no es Biblia lo pregunta. dice. Ok, Perdón, ¿cuál es la perdón, pregunta? perdón. Parece que la... Sí, puede ser que yo... Déjame decirla de nuevo. Ok, La pregunta es, la primera tiene la respuesta. Yo lo considero así. ok. La segunda pregunta es esta. ¿En qué momento Dios crea a los hijos de Dios? ¿O en qué momento comienzan a multiplicarse los hijos de Dios? Ok. en un momento yo creo que sí. Referente a eso, como repito, para mí los hijos de Dios son los ángeles. Y los ángeles no hay una fecha establecida para cuando Dios creó los ángeles. La Biblia siempre ha hecho referencia que los ángeles han estado desde el principio de la creación, no, desde siempre. No, los ángeles fueron creados. Lo único Pero- que está, pero no dice la fecha. No dice la fecha, pero lo único que hay, o sea, de donde parte todo, de donde inicia todo, es de Dios, el creador. Bueno, Porque todo fue. si yo o no, sea, si no tengo fecha, no lo voy a dar. excelente, pero decir que existen o sea, Desde un antes de la principio, creación. obvio, antes de la creación existen. Pero decir que existen desde un principio de los tiempos. No son- prácticamente no son estamos- eternos. Estaríamos, No, bueno. Son eternos. Pues yo digo un ejemplo que tenemos comparando la creación de los ángeles Ajá. con el mismo tiempo de Dios. Ah, no, jamás en la Sí. vida. No, fue mi intención. Pero, como digo, para mí Pero los se ángeles entendió la fueron pregunta. antes de la creación. Sí, existían. se entendió la Punto. pregunta. Exacto. La gran incógnita aquí es que yo puedo ver es que aquí hay dos grupos donde se le mencionan como hijos de Dios. Entonces, cuando dice y hacer también, ok, vámonos un poquito para atrás, para tratar de hacer la separación de los Me hijos de gustaría Dios, los hijos de tomar los mi hombres. Pero participación. tú tienes la respuesta para la pregunta. Entonces, ¿qué yo creo que pasa? Mira, una pregunta está sujeta a opiniones. No, lo que pasa es que si son los descendientes de Seth, tienen un inicio. Sí, concepto. ¿Me lo puede buscar? O el inicio de los hijos. No, el inicio de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Es que mira, desde una interpretación bíblica, una narrativa bíblica, ¿verdad? Vemos dos grupos de personas con costumbres distintas. La costumbre de los hijos de Seth era que ellos invocaban el nombre de Jehová. Yo estoy de acuerdo con eso. Aguántame. La costumbre de los hijos, de las hijas de Caín, era que ellos eran violentos. O sea, el nombre de Jehová había desaparecido totalmente de esa generación. Porque si tú haces, ¿verdad?, el análisis, Caín era totalmente enemigo de Dios. Y Caín obviamente no le iba a enseñar a ellos cosas que dio a su descendencia, a su cosa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, los hijos de Caín eran hombres violentos, ¿verdad? Tal vez es un poquito largo si nosotros lo comenzamos a leer. Pero ¿qué pasa? Déjame ver. si Ahora, puedo pero buscar. responda, ahora, porque... Es la respuesta que estoy esperando porque Es yo que- quiero entrar en materia y no me dejan, no me están ayudando. No, pero tú quieres una pregunta, ¿verdad? No, Es que una yo respuesta. una respuesta. Entonces, mira, los hijos de Seth vienen aquí. Ok. Y Seth también nació hijo, llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí inician los hijos de Dios. No, yo tengo un texto de que los hijos de Dios ya existían antes de eso. No, pero en Job
Vemos unos hijos de Dios que están allá, que se fueron a pasear junto con Satanás. No, se fueron a pasear, no. O sea, yo estoy hablando. que fueron a dar su informe. No, antes del informe yo tengo los hijos de Dios aquí. ¿Dónde está? Puede darnos, o sea, leer. ¿Doy el texto? Sí, sí. Búscame un texto, Edward. Oh, sí, está claro. Antes del Me paseo. gustaría tomar mi participación cuando él responda para yo poder refutar. Ok. Y luego le damos el paso a Joan, porque yo en realidad estamos coincidiendo en lo que yo creo. Sí, sí, en cierto punto sí. En algunos puntos, exactamente. Porque Está bien. hay algunos Pues yo puntos no coincido que son ángeles, porque entonces la palabra que no, Jesús no, dijo. no. Yo no estoy diciendo que son La ángeles. palabra que Jesús dijo cae por el suelo. Si me Yo pueden le facilitar el texto para ir refutaré cuando me dé la oportunidad. Búscame Job 38, 4 al 7. O 38. Ajá, del 4 al 7. Ah, sí, en Génesis también habla de unos hijos. Capítulo de unos hijos 4. de Dios. Ajá. No, capítulo 38. No, sí. Verso 4. Ahí mismo que habla de los hijos de Dios también, de que ellos se alegraban en la creación. Exacto. Vamos a leer ese texto. Léelo desde el 4 al 7. O 38. O Ajá. 38, capítulo 30. Muy interesante, O capítulo 38. Ajá. Dame un segundo que Yo lo voy a leer. O 38. Búsquenlo ahí. lo está buscando. Muy interesante ese 70%. Entonces, ¿ustedes consideran que ese texto viene siendo como algo clave para... Ese texto Sí, es clave. Sí, es clave, en realidad es clave. Es clave, en realidad. Si quieres, ya tú lo tienes. No, yo, no lo tengo. yo lo tengo aquí. Ah, pues todavía dale. Déjale que lo lea. Cuando iniciamos del mismo 7, iniciamos. Sí, puede empezar en el. No, empieza en el 4, el En el 38. 4, Ujú. para que haga un contexto, ¿verdad? Exactamente. Dale. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. Cuando alababan. Sí, todas las estrellas del alba. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Me imagino que de aquí es que tiene Ok, que lo puedes dejar ahí. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sí, y la estrella del alba. Exactamente. Estamos hablando en el momento. Escúchame, la separación entre la estrella del alba y los hijos de Dios. Está bien, en este caso estamos hablando de los hijos de Dios. Exacto. Yo no voy a hablar de la estrella del alba. Pero que hay. Ni voy a hablar de las estrellas. Está bien, pero que hay dos figuras. Yo entiendo eso, pero yo voy a hablar de los hijos de Dios. Yo me estoy basando en que los hijos de Dios estaban aquí en el momento en el que todavía no existía vida en la tierra. En el momento de la creación. En el inicio de la creación. Cuando Dios estaba tirando En la un medida de inicio. la tierra. Exactamente. Ya los hijos de Dios estaban. Entonces, ¿dónde estaban si estaba creando la tierra? Te voy a explicarles que los hijos de Dios no estaban en la tierra. Ah, exacto. ¿Dónde estaban? Estaban con Dios en el cielo. No hace sentido. Te voy a explicar ahora. Está bien. Mira qué pasa. Estos hijos de Dios que están con el Señor en el cielo son los que luego vienen a la Él tierra. no está contigo. Yo entendí su punto. hace Te voy a rato. explicar. Estos hijos de Dios que están en el cielo con Dios, cuando Dios está haciendo el cielo, cuando Dios está haciendo la tierra, cuando está elaborando todo, O sea, de estos hijos de Dios, una parte es puesto en la tierra. pero conforme a cuáles datos. Te voy a explicar ahora mismo. Tengo texto para eso. ¿Dónde está? ¿Cuál? Bueno, en lo que buscan el texto, entonces déjame hacer yo aclaración Sí, da aclaraciones. sobre el tema de la estrella del alma. Porque hay Las estrellas. Mi participación, por favor. Ah, y luego le dan Para que no se me estrellas- vaya. Las estrellas del alba. No, pues vamos a darle la participación al hermano Eloy entonces. Sí, para- sí, porque tengo un rato agarrándola y el varón me refutó de una vez. Pero es buena nota, para eso no se vaya. Como yo le decía, el problema para poder entender es que no estamos entendiendo en el contexto y en el lenguaje que se escribió la Biblia o que se escribió en estos pasajes de la Biblia. Repito, para los judíos, ellos entendían que los ángeles eran hijos de Dios, era lo primero. Por eso ellos hacen siempre referencia a los hijos de Dios. Ya en los libros posteriores se aclaran quién son los hijos de Dios y se hace separación de una cosa y otra. Primer punto, aunque me gustaría refutarle, como usted hace referencia a lo que Jesús dice, que esa es una respuesta a los saduceos, una respuesta ganchosa que ellos usaron. Una Y pregunta simplemente- ganchosa. Ajá. Sí.
Y simplemente Jesús lo que hace es responderle a ellos de manera inteligente. ¿Con qué le respondió? ¿Con mentira? Jesús no, le respondió con una verdad. Que usted no fue con una especulación. Pero fue una verdad que usted no está entendiendo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que vamos a ser como los ángeles en el cielo. Sí. Como Ahora, los ángeles en el contexto que estamos hablando de ángeles, estamos hablando de ángeles en el contexto terrenal, no en el cielo. Pero los ángeles, ¿cuándo dejan de ser ángeles? ¿Cuándo los ángeles dejan de ser ángeles? No dejan de ser ángeles, pero los ángeles tienen cualidades diferentes al hombre. Sí, tienes razón. Pero la pregunta es, ¿cuándo los ángeles dejan de ser ángeles? Los ángeles no dejan de ser ángeles, pero tienen cualidades superiores al hombre. Repito, los ángeles son espíritus. Cuando los ángeles vienen a la tierra, se materializan. Son materia. Y cuando son materia, ocupan un cuerpo. No pueden ocupar un cuerpo porque los ángeles tienen un cuerpo. Forman un cuerpo porque se vuelve materia. Eso lo vemos en la escritura, donde muchísimos pasajes de la Biblia habla como los ángeles interactúan de manera física con los hombres. Los ángeles toman un cuerpo. Y tienen un cuerpo. Gracias. Ellos se materializan en un cuerpo, gracias. Pero hasta ese punto es lo que yo le estoy explicando. Pero ok, es válida tu explicación. Varón, yo le voy a decir algo con respecto. Yo creo que para poder entender hay que escuchar. Por eso te estoy escuchando. No, si te interrumpe cada vez que yo intento hablar, no me voy a escuchar. Dale. Regálame un minutico escuchándome. Te voy a regalar 2. Gracias. Eloy Cavada. Ok, no Cavada. El maestro de ellos. De Cavada, el varón. Como les repito, lo que Jesús trata de enseñar a ellos de respuesta contundente es sobre la resurrección. Sí. Ellos le dijeron, maestro, si con el pensamiento de ellos anterior, esa época, si uno que muere y tiene esposa, y viene el otro hermano y toma la misma esposa, y viene otro hermano y toma la misma esposa, ¿de quién va a ser la esposa? Y Jesús le responde con eso y dice, no, espérate, en la vida en el cielo, en la otra vida que yo le prometo, en aquella vida que siempre se ha hablado, en aquella vida no va a existir esa necesidad y van a ser semejantes a los ángeles en el cielo, no a la tierra. Hace referencia contundente en el cielo. Ahora, los ángeles que se está hablando, Génesis, son ángeles que bajaron a la tierra. Contexto diferente. Ahora, referente a Andrés, veo que Andrés tiene una postura similar, diferente a la mía. Andrés dice que son una creación diferente, que no son ángeles, pero no son los hijos de Seth. Ahora, yo sigo basándome en los ángeles por el pensamiento judío. Cuando habla de Job hace totalmente referencia a ángeles. ¿Por qué no se usa la palabra ángel? Porque en ese momento la palabra ángel no estaba en su vocabulario. No existía en su vocabulario. Esa palabra en su vocabulario se integra años después. La escritura muestra. ¿Cómo se le llamaba? Porque aquí se le llamaban hijo de Dios. No, aguántame. Porque aquí en el texto 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba, ¿quiénes son esos? Poesía, haciendo referencia a los ángeles. Bien. La estrella del alba alababan, es un texto de manera poética. Tienes razón, haciendo alusión a qué? A que los ángeles estaban desde la creación del mundo. Sí, y de eso estamos de acuerdo. Está bien, pero haciendo alusión a que los alababan todas las estrellas del alba, haciendo alusión a de manera poética. Exacto. ¿A qué? ¿Pero a qué? A que los ángeles adoraban desde la creación del mundo. Exacto. Entonces aquí vemos una coma y otra figura que dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los ángeles. También. Pero que aquí estamos viendo dos. No, usted está viendo, es un texto poético, de donde manera poética hace referencia a que un objeto inanimado tiene vida. Figura literaria. Perdón. Será bueno que le dé un repasito a eso. Perdón, mira. Primero, no me manda a estudiar. Discúlpeme. Yo no te he mandado a estudiar, no. Ok, discúlpeme. ¿Entiendes? Entonces, mira, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban, o sea, y ahí está hablando de otro grupo, y se regocijaban, digamos que es su libro poético. Varón, es que usted no escucha, tú no me puedes decirme a mí, tú no me puedes, o sea, decirme a mí ni a nadie, querer jugar con la inteligencia de nadie aquí, ni con la del público, con tú decirme a mí, bueno, este micrófono y este es un solo micrófono para yo conformar una oración. No. Entonces ya inmediatamente yo pongo y hay una coma, ya yo me estoy refiriendo a otra figura. Está haciendo una separación. Ya está haciendo una separación. Varón, es lenguaje poético.
Yo puedo decir, cuando yo entré al estudio, los carros brincaban de alegría. Ok, tú estás Ellos brincaban de alegría. Sí, pero tú estás mencionando el estudio y los carros. Pero ahí menciona la estrella y los hijos. Ok, pues tú estás Es lo mencionando, mismo. tú estás mencionando dos figuras. Pero ahí hay mencionado dos figuras, estrella y los hijos. Exacto, estrella y los Es hijos. el mismo, no estoy haciendo haciendo, un símil. no hay una similitud. O sea, no hay dos simis hacia una misma persona. Que es poético. Es poético. Cuando habla de estrella, no se refiere a ángel, se refiere a estrella literal. Sí, no. Cuando aquí habla de estrellas. No se refiere a ángeles. Sí, se refiere a los ángeles. No. Específicamente, espera. Cuando se refiere a los ángeles, cuando dice los hijos de Dios. Espérame, no. Específicamente cuando dice que Satanás se llevó a la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿a qué se refiere? Son contextos diferentes. Es el mismo contexto. No es el mismo contexto. Ahí está poniendo una No figura, es el una mismo figura, ¿verdad? contexto. Una figura, ¿verdad? Que está presenciando un acto y se está alegrando de lo que su Varón, creador está haciendo. Usted se molestó por lo que le dije. Pero No, yo no me la molesté. audiencia, Lo que discúlpeme. pasa es que tú mandas un ejemplo, ¿verdad? Sí, está bien. Connotar como un tipo de arrogancia no es bueno. Bueno, disculpen, le pido disculpas con humildad, pero me gustaría sí incitar a la audiencia que ese texto que lo busque. La audiencia que comente y que diga. Pero me gustaría citar a la audiencia. Me que gustaría seguir en esa misma línea que ustedes llevan y a ver si me pueden dar una pequeña interpretación sobre a qué se refería la estrella del alba. Porque más Claro, porque si ¿qué es las estrellas del alba? Porque si hay una separación, Si me entonces, deja- ¿qué es la estrella del alba? Mira, lo primero es que yo estoy tratando de poner un punto y él me interrumpe en mi tiempo de exponer mi punto de manera arbitraria. Algo que yo no hice. Yo no estoy de manera Sí, arbitraria. varón, es de manera arbitraria porque cuando yo digo una palabra y usted se mete y yo digo otra palabra, usted se mete de manera Déjeme hacer arbitraria. la pequeña observación. Que recuérdense que estamos compartiendo un tema, no lo estamos debatiendo. No, pero no es su forma de debate, pero para a responder hay que escuchar, sobre todo. Y si yo respondo sin escuchar, se malinterpreta. Está bien. Me refiero a eso. Ok. Cuando Responde la pregunta. cuando hace referencia a las estrellas del alba, hace referencia de manera literal, usando estrellas, objetos que citen, masa, y usa poesía, figura literaria. Cuando tú coges una figura literaria, tú coges objetos inanimados y le das vida para darle sentido a una oración de manera poética. Entonces- eso es lo que pasa en este texto. Entonces, yéndome al Eso- contexto que usted me lo explica, yo buscando aquí en el diccionario, la estrella del alba es un nombre popular para el planeta Venus, el cual es visible en el cielo Ajá. al amanecer. Y los planetas, refería- ¿y qué son las estrellas? Son planetas, constelaciones, sistemas solares. No, pero espérate. Esas son las estrellas. Espérate, no se puede. Las estrellas no puedes. Las Esas estrellas. son las estrellas. Perdón, pero ok. Digámoslo que son las estrellas, ¿verdad? Por ahí algo que no cuadra. Porque las estrellas no se pueden estar alegrando de su propia creación. Y estamos hablando. No, de la no, crea- no, no, Estamos no, hablando, estamos hablando que ellas se están alegrando de cuando No, Dios está tirando no, no, los no. lineamientos de la tierra. ¿Quién se alegró eran los ángeles? Yo siento como que pero Andrés que está un habla- poquito es que pegado. Andrés, habla. ¿qué tú opinas sobre ese Eh, tema? Cuando- déjame mira, terminar, mira. por favor. No, Es que no me deja terminar, porque Termina, él yo- está debatiendo conmigo mi punto. No, porque es que no cuadra. Es que está bien, usted, No hace sentido. tómese un momento para usted rebatirme como yo hice y anótelo y no te las ideas porque usted me lo debate a confianza. Está bien, está bien. Porque estamos aquí para escuchar uno a otro. Sí, dale. Como les repito, eso de manera poética hace referencia a las estrellas de objetos que no tienen vida, se le da vida para darle sentido a una oración de manera poética. A eso hace referencia. De manera literal. Pero seguimos lo mismo, está bien. Ok. Ahora, porque yo sigo con mi punto que era el de Los Ángeles. Ahora, vemos que en la escritura más adelante nos enseña quiénes son los hijos de Dios. Y es lo interesante. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Voy a leer el texto de manera rápida. Voy a leer el texto de manera rápida. Estoy aquí. ¿Cuál es el texto? Juan 1, 12. Más a todo lo que los recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La Biblia hace referencia que a través de Jesús es la única manera que podemos ser llamados hijos de Dios. Esa es la única manera. Y el libro de Hebreos hace referencia
Para mí ese libro me encanta, porque ese libro es bien interesante. Ese libro hace referencia a 3 cosas. Estoy culminando. Hace referencia al puesto del hombre, hace referencia al puesto del hijo verdadero, que lo aclara quién es el verdadero hijo, porque era una refutación, refutación a un pensamiento hebreo contemporáneo, a lo que ellos entendían, y le muestra quién es el verdadero hijo de Dios. Y hace referencia al puesto de los ángeles, que los ángeles son co-siervos, servidores. Por eso eran los que hacían, eran servidores. La Biblia habla de los ángeles como servidores en el libro de Hebreo. Hace referencia a que eran servidores. Y es lo interesante. La única manera que podemos ser hijos de Dios es a través de Jesús. Fuera de Jesús no existe ser llamado hijo de Dios según la Escritura. Por ende, la Biblia muestra en ese libro que los ángeles no eran hijos de Dios, sino que era una traducción o un pensamiento contemporáneo o antiguo, mejor dicho. Hasta aquí mi participación. Andrés, esperamos por usted a ver si te Okay. tiene algo que agregar. Yo entiendo lo que dice nuestro hermano Giovanni y tiene mucha lógica. Más todavía sigo en el punto de no compartir con mi hermano aquí. Como siempre. No como siempre. Yo estoy aquí para eso, ¿eh? No, líder, lo que pasa es que Yo estoy aquí para eso, sintió ¿eh? mal. lo que pasa es que hay una parte que no cuadra. Eso mismo digo yo de la exposición. Mira, yo Líder, no. Joan, sin él darse cuenta, Joan se fue por el lado suyo. Después que Andrés ponga la posición de él, yo le voy a decir cómo él se fue por el lado suyo. Puede ser. Lo que pasa es que lo que él está diciendo yo lo No, pero entiendo. es que Andrés. Yo no me fui al lado de él. Yo sigo de manera directa, disculpa, por el moderador. Yo sigo de manera directa creyendo que en ese momento, como se hacía referencia a los hijos de Dios, era una mala traducción de ellos o un conocimiento a media que tenían los judíos. Yo sigo con mi posición clara. Cuando habla de Génesis, hijo, habla de los ángeles. Ahora, el libro de Hebreo muestra quién son los hijos de Dios en verdad. No hay manera teológica como demostrar que los hombres como tal estaban en el cielo en ese momento. No hay manera como demostrar eso. Pero tú no podías encontrar a Andrés ahora mismo ahí. No. Él no está en Yo no contra tengo mía. Andrés. Claro, porque Yo le Andrés que respondí. está diciendo No, que los no, no. hombres, Yo le que respondí al que moderador. Está bien, pero tú estás diciendo lo que Andrés. Bueno, Andrés tú estás tenemos- refutando lo que Andrés está diciendo. Excelente, tenemos pensamientos diferentes. Andrés está vaina. Eso es, esto no es lluvia de Ustedes idea. no pueden estar. Pues no estamos de acuerdo en Que todo. no podemos estar de acuerdo. No pueden estar en desacuerdo. ¿Cómo ustedes. que no? No. Escucha, el desacuerdo no es malo. Es que el desacuerdo no es malo. ¿Quién dijo eso? Ustedes no pueden estar de acuerdo. No, déjame decirte algo, líder. Sí. Mira qué es lo que pasa. Lo que John está diciendo, yo lo entiendo. Y tiene lógica, es lo que digo. Pero tú no lo compartes. No es que no lo comparta, es que yo tengo algunos puntos que no coinciden con lo de Joan. Allá. Por tanto, como no coinciden. Entonces no lo compartes. No, espérate, porque yo comparto algunos puntos. Pero no todo. No todos, porque él de la misma forma él tampoco comparte todos los puntos míos. Porque hay algunos puntos Exacto. que él no lo entra en su forma de pensamiento. No encaja, ¿verdad? Yo respeto. Ahora, Está- el pensamiento ahí tú y yo- tuyo. Ahí tú y yo estamos de acuerdo. Exactamente, el pensamiento tuyo yo lo respeto. O sea, somos dos pastillas. ¿no? Pero el Está bien, pensamiento. yo aguanto, ahora, yo aguanto. Yéndonos a lo que él está explicando de los hijos de Dios, está totalmente divorciado. Mira por qué. Yo. Sí, te voy a explicar por qué. Nada. Porque los hijos de Dios es una creación aparte. Te lo voy a buscar ahora, te lo voy a enseñar. Está bien. Es una creación aparte Pero vete del al hombre. texto. Vete al texto. Ya yo sé que una creación aparte. Yo a ti no te he obligado con texto, tranquilo. Está bien, pero vete al Al texto. paso, porque Vete al texto. vamos a llegar. Mira, es una creación aparte. Están los hombres, O sea, eso es. están los hijos de Dios. Los hijos de los hombres, los hijos de Dios. Los hombres. Los Se hijos de los supone que los hijos de los hombres descienden de los hombres. No, las hijas. Bueno, sí. Es lo mismo. En Los tu hijos de los. término, Es que yo no estoy hablando de femenino ni masculino. Está bien, está bien. Las Yo hijas estoy hablando de los hombres, hijos. de los Se hombres. refiere a las hijas porque los hijos de Dios no había hembra. No había él. No. O no fue que simplemente un Te voy a grupo explicar ahora, déjame explicarte porque ya. de sí. una facción que le gustaron a esas mujeres. No. Sí, Era- no, los hijos de Dios no eran hembras, eran varones. Todos. Todos. Ok. Por esa razón, Ah, sí, porque no se casaban entre ellos ni se multiplicaban. no podían, ¿verdad? No podían multiplicarse. Y nosotros estamos viviendo en un mundo muy diferente al mundo que se le otorgó a los hijos de Dios. Ahora te explico. Sí. ¿Por qué los hijos de Dios no tenían mujeres?
Porque los hijos de Dios en un momento desobedecieron. Y Dios lo que hizo con los hijos de Dios, que esa era la creación, fue dejarlo y enviarlo a todo a la tierra. Déjenme terminar y luego ustedes dicen. Luego que lo envía a la tierra, los hijos de Dios se quedan en la tierra. En el momento que los hijos de Dios viven en la tierra, Haciéndole la aclaración que eso es antes del Génesis. mucho antes, claro. Sí. Los hijos de Dios vivían en la tierra. Cuando nosotros hablamos que un día venían los hijos de Dios, estamos hablando ya en el tiempo de el tiempo de Job, ¿verdad? Ok. Estamos en el tiempo de Job. ¿Qué pasa? Que no era una práctica que ellos empezaron a hacer en el tiempo de Job. Era algo normal que siempre hacían. Le voy a explicar por ¿Puedo qué hacer una ahora. intervención, Andrés, breve? Ajá. Me dio una curiosidad. Tú no podrías aclarar a quién tú consideras hijo de Dios. Sí. Tú no podrías aclarar Pero eso. si lo dejas desarrollado, te vas a dar cuenta que en el Porque quiero desarrollo. desarrollar para que ustedes No, entiendan al pero final. una pregunta. Pero que en el desarrollo está el aclaramiento. Ok. Para mí los hijos de Dios son los gigantes que existieron en la antigüedad. Y le voy a explicar por qué. Los únicos que se mezclaron con los humanos, bíblicamente, fueron los gigantes. Y entre esos gigantes no habían hembras. Solamente eran varones. Te voy a explicar el por qué. Interesante eso. No habían hembras. Por tanto, cuando los gigantes... A la luz de la Biblia, Yo voy a entrar a la luz de la Biblia ahora porque la explicación que te estoy dando es para darte los textos. Pero tienen que dejarme desarrollarlo para que me entiendan. Sí, dale. Entonces, en el momento que Dios deja los hijos de Dios, digo los hijos de Dios porque esta era la creación, no se le conocía nombre. Por eso a los gigantes se le buscó nombre después. Nadie tenía el nombre de ellos. Porque a esto era lo que se le decían hijos de Dios. a los gigantes. Sí, le voy a decir por qué. Eran muy diferentes a los humanos como nosotros. Tú compartes- tú Aunque ellos eran... No lo compartan. No. Él va a escuchar. ¿Qué pasa? Que en el momento que los gigantes se mezclan con la raza de los hombres que Dios había formado, porque en la Biblia no aparece una creación del gigante. Aparece una multiplicación de un ser que no se le conoce un principio en la Biblia. No hay un principio de los gigantes. Por tanto, como no hay un principio de los gigantes y sí hay un principio de un hombre, yo asumo que los gigantes, ya que no aparece una genealogía de ellos, ni un momento de creación de ellos, sino que lo que se presume y se asume con la Biblia es que fueron lanzados a la tierra en un momento de desobediencia. A esto yo le puedo decir que en el momento que se atribuía a los ángeles, estaban hablando de esto, porque aún Satanás no había caído en la tierra. Claro, por eso se dijo, ay de los habitantes de la tierra en el momento que Satanás iba para abajo, porque el hombre no existía, pero sí los hijos de Dios en la tierra. No dice ay de los hombres, sino ay de los habitantes, de los moradores de la tierra. de los pobladores, de los que poblaban la tierra Eso lo dicen. en ese entonces. Eso lo dice en Mateo. Luego sí, luego te voy a explicar eso ahora. Eso fue Jesús que lo dijo. Luego te voy a explicar. Ahora bien, cuando nosotros tenemos ya a los ángeles, desde la óptica del escritor, estos seres comunales de tamaño, gigantes de 6 dedos, con un tamaño totalmente soberano, tenían la naturaleza de ser hijos de Dios. Por tanto, estos gigantes estaban dotados de ciertos privilegios que el hombre no tenía. Y tú te vas a dar cuenta de cuál. Sencillo. Un hombre gigante, viendo a los hombres en el momento que Dios los crea, multiplicarse, le llamó la atención. ¿Por qué razón les digo que le llama la atención? Mira por qué. Porque cuando Dios le dice al hombre que se multiplique, en la Biblia no aparece ni en la creación de Adán,
ni cuando Dios hizo al hombre, aparece la creación de un gigante. Por tanto, si Dios creó un hombre común y corriente, y a ese hombre le hizo una mujer común y corriente, como el pensamiento que ustedes tienen, por ende, si un hombre común y corriente se mezcla con una mujer común y corriente, no puede suceder, No puede haber esa mutación. no puede haber una mutación en la cual surja un hombre de 6 dedos con un tamaño excomunal y una forma totalmente excomunal. ¿Tú te estás refiriendo a la descripción de No, yo te explico ahora. la descripción de Goliat? No, de Goliat no. Porque de Goliat que dice que tenían 6 dedos. De Goliat es gigante. Ya tenían 6 dedos los de antes. Sí, pero de Goliat que habla así. De Goliat no tenía 6 dedos. Sí, dice que Goliat. No, dice que en Gal había gigantes que tenían 6 dedos, pero no de Goliat. Cuando Goliat se fue a enfrentar a David. Sí, tal vez pero hizo- está bien, sigue avanzando. Ahora vamos a avanzar. ¿Qué sucede? Que en el momento que estos gigantes ven la multiplicación de los hombres, te da a entender que no son hombres. ¿Por qué? Porque para ellos esta multiplicación es rara. Y al ellos ver las hijas Sí, que eran bellas. que eran bellas, dijeron, espérate. Ellos eligieron entre todas y tomaron mujeres para ellos, entrando en lo que es un pecado también. Esos fueron los gigantes. Los gigantes. No los ángeles. No los ángeles. Sí, no los gigantes. Los gigantes. Es que no dice que era un pecado eso. Espérate. Los gigantes Para y los ellos gigantes no eran es lo pecado. mismo. ¿Eh? Los gigantes y los nefelines son lo mismo. Sí, son los mismos. ¿Qué Nefelín significa eso? Gigante? Significa gigante. Ok, Es qué que Nefilim bueno. lo que significa gigante, no es un nombre que se le otorga. Está bien, está bien. Es decir, hasta ahora vamos bien porque no tenemos un nombre todavía para estos seres, pero no fueron creados con el hombre. Aunque están en la misma hábitat, no se conoce una creación del gigante, ni se conoce que haya salido de Adán cuando ya con Adán hay gigantes. ¿Y cómo yo me doy cuenta que hay gigantes? Sencillo, búscame la Biblia. Búscame, ¿Génesis 6 qué? busca 6. ¿Génesis 6 qué? Léete el verso, Ok, igual es del verso 1, que ahí está. dale para abajo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Ok, yo quiero que tú leas al paso. Mira por qué. Porque aquí hay que tener cuidado leyendo esta parte para que tú entiendas. Tranquilo, que Sucedió que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, Sobre la faz de la tierra. yo entiendo que la multiplicación no es partiendo del huerto. Yo entiendo que la multiplicación es cuando Dios le dijo multiplíquense en el principio. Bueno, yo entiendo que la multiplicación es cuando lo narra aquí ya después que digamos. Pero porque- está bien, vamos a leer, porque luego te Vamos pones a leer. aparte. Para que te entiendas lo que te estoy Sí, diciendo. pero vamos a Como tratar- no es en el huerto, Vamos a tratar de no desviarnos del tema, porque si nos metemos para allá otra vez, nos vamos. está bien. No, Dale. Sí, tienes Léeme el razón. texto. mucho. Vamos a Entonces, centrar. aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, Ujú. les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Párate ahí. ¿Quiénes vieron que Los hijos de Dios. los hijos de Dios tomaron mujeres? todo Entonces el tiempo. aquí nos estamos dando cuenta que los hijos de Dios que aparecen aquí tomaron mujeres. Sí. Hagan anote, los hijos de Dios tomaron mujeres. Sigue leyendo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ajá. Porque ciertamente, Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. exactamente, sigue leyendo. Había gigante en la tierra en aquellos días. Párate ahí. Sí. Ya había gigante en la tierra en aquellos días. Exacto. La pregunta es, si ya había gigante en la tierra en aquellos días, ¿de dónde salieron esos gigantes? Si Adán y Eva no tuvieron gigantes. Sino que esos gigantes vinieron porque vieron las hijas de los hombres. Verdaderamente no hay una explicación de dónde salían. Lo único que dice es que ya había gigantes. No, no es que no hay una explicación, Su yo te la estoy proceso. dando. Tú me estás dando. Te la voy a explicar ahora. Tú me estás dando una hipótesis. No, ya tú puedes ver que si a esa... Ok. Lee el otro texto que sigue. Está bien, pues, ¿cómo te digo? Tú me estás dando una hipótesis. No, no es una hipótesis, sigue leyendo. Y también después. Oye, Edward. Y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Párate ahí. Ah, Mira qué sencillo. Ya había gigante en aquellos días. Sí. ¿En cuáles días? En los días que comenzaron Eso los de- hijos de los hombres a en multiplicarse. eso de sí. Exactamente. Como ya había gigante en aquellos días, te está diciendo que esos gigantes no salieron de ahí. Porque cuando ellos empezaron a multiplicarse, ya ellos estaban en esos días. Es sencillo. Yo escuché. En el malo. momento, Tú lo puedes leer otra vez. léelo de nuevo, porque es así. Con lo que yo te dije ahorita que buscar. Léelo de nuevo. Está
estaba ahí. Está bien. Léelo otra vez. Y había gigantes en La la cita. tierra. No, dale para atrás. A Génesis 6:4. Dale para atrás para que lo lea entero. Lee, si quieres, puede leer. Sí, léelo al Que lo principio. lea de nuevo. En sí, ¿qué es lo que te necesitas? ¿Qué es lo que tú Ah, Es lo que quiere- Aconteció. Oye, aconteció. Pues, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, nacieron hijas. Ok. Sí. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente- las carnes más serán sus días 120 años. Ok. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Espérate, ¿en cuáles días? En los días de este acontecimiento. En los días del acontecimiento. Ya había gigantes. Los gigantes nacieron, según la lectura, No. después que los hijos de Ya, Dios no. se llegaron a las hijas de los No, hombres. escucha bien. Según la lectura. Ya habían gigantes. Según la lectura, te lo dije ahorita. Ya había gigantes en la antes. tierra en aquellos días. Denle Pero- para atrás otra vez. Sigue leyendo. Llévense de mí. Escucha bien, sigue leyendo. Mira, Escucha. mira, había No lo están leyendo de gigantes. manera Joan, pero correcta. escucha. Mira, Escucha el mira. texto. Léelo tú también, mira. No, no, sigue leyendo. Había gigantes en la tierra en aquellos días. En aquellos días ya había Pero- gigantes. Aguanta. Pero nacieron de- Aguántame, No, sigue leyendo ahí. No, espérate. Escucha, No, Joan. ahora de nacer, Joan. Manito, somos dos para ti ahora, espérate. Sigue leyendo. Y también, Y también- que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Párate ahí. Joan, ¿tú entendiste eso ahí? Ya había gigantes en aquellos días. Sí. Y también surgieron gigantes ¿cuándo? Después que se Cuando llegaron los hijos de los Dios se hijos de Dios llegaron. a los hijos de Ahora los te pregunto yo, si los hijos de Dios se allegaron a las mujeres Sí. y salieron de esos partos gigantes, igual que los gigantes que ya existían, Los hijos de... ¿qué te está diciendo a ti que los hijos de Dios son los gigantes? No. ¿Por qué no? Porque hay una separación y había gigantes en la tierra en Ajá. aquellos días. Sí. Hay que una coma. Ya había Y gigantes ta- en aquellos días. Está bien. Y también después Ajá, que si llegaron los hijos de Dios, en ningún momento que los hijos de Dios está eran bien. gigantes. Y también O sea, después que se llegaron los hijos de Dios. o sea, ¿Y qué causó los hijos de Dios? ¿Que nacieran qué? Que nacieran gigantes. Exactamente. Ahora te pregunto a ti. Y déjame agregarle algo Sí. también a lo que Joan preguntó. Sí, pero antes de eso, Edward, si los hijos de Dios fueron los que engendraron a las hijas de los hombres Sí. y le nacieron gigantes, ¿qué te hace a ti entender? Un gigante no da gigante. Los gigantes nacen con la liga de los hijos de Dios y la liga de los hombres. No. Ya había. Estamos ya- leyendo al es revés. que ya había. No, No, véanlo bien. Estamos leyendo al revés. Ya había. Ya había gigante. Joan, ya había No gigante. había gigante. La definición de la palabra nefilín. Es gigante. Preguntaste ahorita. Significa gigante. Se refiere a una raza de seres misteriosos o gigantes mencionados en la Sí, Biblia. sí, descritos claro. Yo pregunto como sabiendo. resultado de la unión entre Mira, los mira. hijos Ya de Dios y había las gigante. mujeres. Ya había gigante que lo dice la Biblia. No, Sí. no, Pero lee el texto. Edward, lee el texto tú. Es que está hecho. no, viejo. Busca Está Génesis 6, Está Edward. leyendo mal. Yo No, estoy, Edward, no, Joan. No. ¿Lo yo puedo estoy leer? de acuerdo. Léelo tú. ¿Lo puedo leer? Sí. yo léelo estoy tú. de acuerdo No, viejo. que había gigantes Antes de eso. antes. Sí, que ya había Porque gigantes así antes. lo dice la Pero Biblia. tú eres el moderador, lo primero. Sí, Creo que pero- tú debes mantener ese punto. No, porque la verdad es- pero él no se está yendo a ningún bando. Pero, Edward, no me hagas dejar yo lo voy a terminar mi leer. punto. No, espérense. Espérate, ¿Por qué? deja que él termine su Yo, punto. esa cruz. Deja que él termine su punto. que está Léelo, partiendo yo te ahí. voy a escuchar que lo lea. Para que tú entiendas Es el que, yo, punto. es que yo no me voy a hacer cargo de Pero esta cruz. léelo. Esa Léelo. cruz no es mía, espérense. Léelo, léelo. Léelo, entonces. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra Está y le dividido los nacieron, hombres. Sí, lo son. le nacieron hijas. Y le nacieron hijas. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, hablamos de hombres, ¿verdad? Sí. Capítulo 1, Todo el tiempo. capítulo 1, De los hombres. hombres Todo el tiempo. se multiplicaron, ¿verdad? Ajá. Sí, hombre. Que viendo. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los Son hombres otro eso. eran el, Sí. Hay otro. Hay, Los hijos de Dios son capítulo- otros. Espérate, capítulo 1 habla de los hijos De los hombres. De los hombres. Ajá. Ahora, capítulo 2 Habla de los hijos de Dios. Y habla de los hijos de Dios. Ajá. Que viendo que los hijos de Dios, de las hijas de los hombres, eran hermosas, Ajá. tomaron para sí mujeres, Sí. escogiendo entre todas. Mira que lo primero que acontece Ahí te es dice- en el versículo 1 y 2, lo primero que acontece es la unión de los hijos de Dios y los hijos y las hijas de No, los hombres. no, Joan. No, no. Sí. No, léelo bien. Sí. Léelo otra vez. Lee bien, chulo. Léelo otra vez. Aconteció que cuando comenzaron No, pero los léelo al hombres, paso para que lo entienda. Léaselo usted. No, léelo Viejo, tú, eso sin está al paso. claro. No, No, Joan, léelo al paso. Déjame te lo llevo, Dáselo mira, usted. con paciencia. Aconteció. Con paciencia, mira, te voy a hablar de un pequeño retroceso en esta lectura. Un retroceso en el tiempo en esta lectura. Ve, para que haga capiche. Andrés de lo mío, manito. Aconteció. Oye. se pudo en un y 20. Aconteció Oye. que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse Sí. sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas.
Aguántame, chulo. Espérate. Dámelo por el versículo. Está bien. Por favor. Versículo. Ok. Léelo por el versículo. Dale. Ahora voy al versículo 2. Primer versículo. Voy al versículo 2. ¿Quién se multiplicó al principio? Los hombres. Los hombres, Los sí. hombres se multiplicaron. Normal, hombre